Como periodista desde 2007, el tema de violencia se me cruzó como a casi todos los periodistas del país, ¿no? Y yo era de esas periodistas que siempre decía que nunca iba a cubrir pues asuntos de violencia, yo cubría temas de pobreza, yo cubría como temas más de asuntos indígenas, pero pues la violencia se me cruzó a mí por lo menos, como en todo lo que iba yo recorriendo y haciendo. Los temas que hacía siempre de repente ya no eran temas pues de indígenas pobres, ahora eran de indígenas obligados a cultivar drogas o ya eran, o sea, como que el terreno todo había cambiado, ¿no? Y bueno, pues han sido 4 años, quizás más, pues de cobertura así intensiva, ¿no? Que me ha llevado del tema de, no sé, desde encontrarte un pueblo después de, pues de una masacre o después de asesinatos, a balaceras, a lugares donde ha desaparecido mucha gente, narcofosas, o sea, como que poco a poco subiendo y subiendo el nivel de la violencia. Y lo primero que uno ve es que se modifican así como todas las costumbres, ¿no? Se modifica todo. Lo que ves es, una, que la gente, todo el mundo compra un celular, ¿no? Y las familias todas se conectan por celular, o sea, todo el tiempo se están monitoreando. Y esa es una de las cosas que llama más la atención, porque incluso las familias dicen que se han unido más. Que el adolescente que antes no contaba dónde estaba, ahora lo tiene que avisar dónde está, con quién está y no puede salir mucho, porque la gente tiene miedo, ellos incluso. Otra de las cosas es que la mayoría de la violencia se enfoca contra los jóvenes, ¿no? Entonces ellos se saben que son blancos de esta violencia y eso cambia mucho la forma de divertirse, ya no se sale a centros nocturnos, ahora solo en casas y hasta ciertas horas. Todo el mundo empieza a comprar, pues, no sé, rejas, alarmas, trabas a la puerta, ven la manera, candados, perros, ven la manera de, pues, de cuidar más su casa o su colonia. También, ya en casos extremos, la gente empieza a construir a media calle bardas, ¿no? Para que ya nadie pase y se empiezan a cerrar estas colonias y se empieza a hacer como pequeños guetos dentro de las ciudades. Entonces hay lugares impresionantes donde la gente, como no puede hacer nada contra el miedo, contra la inseguridad, pues lo que hace es eso, bardear, y todas las calles están cerradas por rejas. Entonces, eso cambia toda la colonia, te cambia toda la dinámica. Incluso no permiten a veces que vecinos, o sea, si queda una escuela, una iglesia encerrada, no permiten que la gente extraña pase eso. A las escuelas o así, pero esos ya son casos bien extremos, pero se están dando. Pero bueno, para la gente es como un poco sentirse un poco más segura, pero te cambia toda la dinámica del barrio, ¿no? Los niños de una cuadra ya no van a poder jugar con los de la otra cuadra, incluso ya no van a poder salir a la calle, ¿no? Y la gente ya no sale a platicar, se encierran todos antes de anochecer, no se ve mucha vida. Primero es el miedo, ¿no? Es este susto, es este desconfiar de todos, y si matan a gente, esta sospecha de que algo hizo mal, ¿no? Que es lo más fácil para todos, pensar que en algo andaba, que algo hizo, que él se lo merecía, porque así nos sentimos a salvo todos, ¿no? O sea, es normal. También la apatía, ¿no? La indiferencia de, bueno, pues están matando, pero pues a mí no, o sea, mi familia no, mi familia está lejos de esto. Y también lo primero que se ve en las comunidades es como esta implosión, esta inmovilidad, este no entender qué está pasando, a quién están matando. Yo, por lo menos en Juárez, lo vi como 2 años, ¿no? O sea, como 2 años que la gente y las organizaciones decían, esto nos rebasa, no sabemos cómo atenderlo. Al tercer año surgen, pues, la gente que empieza a decir, bueno, esto no puede ser así. Colectivo de médicos, cuando empezaron a secuestrar a médicos, que dijeron, órale, el Comité Médico Ciudadano se llama, empezó a marchar con los estudiantes, de los de izquierda, los empresarios empezaron a marchar con ellos, hicieron unas caminatas como por la vida. Artistas, ¿no? Que veíamos hip hoperos, raperos,
gente que iba a los barrios a hacer sus esténciles o tal, o a contar cuentos, tratando de ir a los lugares donde había habido algún hecho violento y donde la gente empieza a abandonar los espacios públicos por la violencia, entonces los querían recuperar. Así, los periodistas se hicieron colectivos, la gente, digo, desde la ultraderecha y la ultraizquierda, todos juntos tratando de ver qué hacer por la ciudad. Gente que nunca se iba a conocer, quizás ahí se conoció y empezó a salir. Digo, no era una multitud, pero sí empezaron, por ejemplo, unas señoras, unas amas de casa, que les dolía mucho lo de los niños huérfanos, a estudiar tanatología, eran de una iglesia, tomaron todas estas amas de casa cursos de tanatología y empezaron a dar en las parroquias terapias de duelo de 12 sesiones, luego para niños, no sé, entonces uno empezaba a ver a Juárez de todo, desde un señor que vio que los pandilleros de su barrio se estaban matando y que todas las semanas organiza partidos de fútbol sábado y domingo para que estén ocupados y que tiene mucho éxito ahí porque todos quieren participar y que redujo la violencia de esa manera, hasta estos, ¿no? Estos colectivos que surgieron, ¿no? De los hip hoperos por la paz, o sea, surgieron como muchos colectivos muy, muy padres. Y también después de las matanzas, ¿no? Cuando son a colectivos, también cuando son a jóvenes, generalmente las familias se unen. Cuando es uno solo es difícil porque hay muchas sospechas sobre ti. Claro. Te da miedo, no sabes qué hacer, pero cuando matan así a 13, a 15, ¿no? Cuando matan a varios jóvenes, las familias se unen y empiezan a hacer cosas, o a pedir justicia, a investigar, a pedir que se investigue, o quieren un memorial por sus jóvenes. Ves también que empiezan a organizar, a investigar, o sea, que se empiezan a hacer como investigadores los mismos papás. Y cuando tú les preguntas, pues porque están arriesgando la vida, ¿no? Porque los pueden matar, ellos dicen, bueno, ya me mataron, ya no me importa, estoy muerto en vida, yo voy a seguir. Y empiezan a hacer como a aglutinar a varios de la comunidad. Sí, las mujeres así en la guerra son impresionantes, ¿no? Son las mamás, aparte, ¿no? Son o sea, las esposas podrían ser, pero no son más las mamás. Si tú ves, la mamá te dice, es que es mi hijo, ¿no? O sea, yo lo tuve 9 meses, tal, yo no lo puedo dejar, ¿no? Más en los casos de desaparición. Entonces empiezan a haber estos colectivos de mamás que están buscando a sus hijos desaparecidos. Y que se hacen investigadoras, que las ves tomando clases de qué es el ADN, de la Constitución que dice de cuáles son sus derechos, de cómo obligar al Ministerio Público a que investigue, y no sé, son impresionantes, muy, muy tristes, muy adoloridas, pero como súper activas y encontrándose con otras mamás en el camino, y entonces ya empiezan a hacer estas primeras organizaciones de víctimas. Y de los hombres saben, o sea, aquí el problema es que los hombres son el blanco, ¿no? Los hombres saben que ellos son los asesinables, ¿no? O sea, casi el 95% en algunas zonas, creo 90 o 95% son hombres de los que han asesinado. Casi todos jóvenes, del 20 y 40 años, ¿no? O sea, tienen las mismas características el asesino y el asesinado, casi siempre, ¿no? Y son jóvenes los dos, ¿no? Los que están muriendo son jóvenes y los que los están matando son jóvenes. A veces vienen de los mismos barrios los dos, ¿no? Igual con las mismas historias de carencias, porque la mayoría de los que mueren son pobres, ¿no? Matan, por ejemplo, mucho a narcomenudistas, abogados de los narcos, bueno, o abogados, pues no sabemos de quiénes, a custodios de las cárceles, a policías, A periodistas, aunque no digo, sí, es un colectivo, pero no es así como tan grande, pero siempre empiezan como en ciertos barrios y siempre empieza como una limpia, ¿no? De ciertas personas. Y a veces parecería que nomás quieren asustar a los jóvenes, ¿no? O sea, hay momentos en que ves que mataron a muchos jóvenes y no hay
razón. Es que no hay algo ni que estuvieran involucrados ni nada. A veces parecería que hubiera una lógica, ¿no? Como de asustar a los jóvenes y a jóvenes. Alguien decía la otra vez que se están divirtiendo, porque aparte es en parques, es en espacios públicos, es en la fiesta. Con que seas hombre y joven, puedes desaparecer. Si transitas por ciertas carreteras, puede que no regreses, ¿no? Entonces, y ya no hay desapariciones individuales, ahora son colectivas, son masivas, ¿no? O sea, 3 camiones enteros, 2 camionetas de Telcel, de trabajadores de Telcel, policías federales que iban juntos. ¿Por qué? Porque yo primero decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es para pedir secuestro? Que eso era el caso de los migrantes, ¿no? Primero era eso, pero ahora es que es así como que la dinámica ya se está degradando así de una manera tan horrible, que es para evitar, o sea, los matan o los desaparecen preventivamente para que no los recluten de otro cártel. Sí, entonces eso ha pasado en Tamaulipas, en San Fernando, eso pasó. Entonces, si pasan por San Fernando e iban a la frontera, que es Matamoros, donde está el cártel del Golfo, bajaban de los camiones a todos los hombres jóvenes que todavía podían estar en edad de pelear o de ser reclutable, o los reclutan para ellos, ¿no? Porque sí hay un reclutamiento forzado, hay una como leva, ¿no? A fuerzas van por ti. O los mataban ahí, los que se oponían los mataban ahí, porque quizás en el otro punto, quizás van a engrosar el ejército de los otros, ¿no? Hay cosas que se dicen, pero pues no sé, no nos consta, de que los ponen a pelear a ver quiénes, o sea, que ellos mismos se maten y los que sobreviven se los llevan, a ver quiénes son los mejores guerreros. Una selección. Ajá, así como un coliseo bien feo. Pero esa, no sé, se dice, igual ahorita ya no lo dudo, aparte cuando ves cómo se matan, o sea, porque ya en esos momentos ya se matan y ya no es a balazos, ¿no? Ya es como con mazo, con marro, o sea, ya como cavernícolas, ¿no? Yo he entrevistado como colectivos de desaparecidos y por lo menos unos 70-60% tienen datos de quién lo pudo haber desaparecido, incluso tienen pistas, ¿no? La mayoría te dicen que a la persona al que desaparecieron tenía celular y el celular se siguió usando 1 mes, 2 meses, 3 meses y les dieron los teléfonos a la Procuraduría de a dónde hablaron y la Procuraduría ni siquiera llamó para establecer a quién le habían llamado. En otros tienen videos en las casetas de donde se los llevaron, hay videos y la Procuraduría nunca hizo por pedir esos videos. Y entonces empieza esta desconfianza, o sea, los que creían como mucho en el gobierno, sienten que es su enemigo, sienten que están vigilados, sienten que son los que los están asustando y empiezas que ya no sabes hasta qué punto el criminal y el funcionario están coludidos, ¿no? Ya empiezan a encontrar patrones, empiezan a ver pues que los que desaparecieron todos en el mismo tramo carretero, que desaparecen hasta los días viernes de tal hora, que los sacan de tales lugares, que hay patrones de conducta. Sistematizado, ¿no? Y que el gobierno no hizo nada, y que además que cada vez que ponen denuncia y dicen, y que sería fácil establecer ciertos mapas de la criminalidad, no lo están haciendo. Entonces ahí empiezan a sospechar, y casi todos, ¿no? Empiezan a darse cuenta que hay algo más y no saben qué, ¿no? Es como un miedo. Otra vez un psicólogo decía que el miedo que se vive, o sea, que hay 2 tipos de miedo, ¿no? Un miedo que es el perro que muerde, que sabes que hay un perro y que va a morder, pero hay otro miedo, y que es el que se vive acá, que es el miedo del cuarto oscuro, que es el miedo que no sabes por dónde te van a pegar, cómo te van a pegar, y no sabes de qué tamaño es el monstruo, dónde está, nomás sabes que hay gente, que no sabes quiénes son, porque aparte no llevan uniforme, no hay distintivo, que andan sueltas en las calles y que te pueden hacer algo, se pueden llevar a tu familiar, te pueden matar, ¿no? Entonces, eso desarticula mucho a la gente en México, ¿no? Eso se provoca mucho miedo. Esa es otra de las cosas que se ven en casi todos los colectivos, ¿no? A mí me dicen los desaparecidos, ¿no? Son organizaciones que trabajan con desaparecidos,
que tienen que tener un botiquín el día que van a tener reunión. Dice, porque todo el mundo se le baja la presión, les dan sus brotes, no sé, de anemia, de todo. Dice, les dan dolores de cabeza bien fuertes. Es algo como bien fuerte tener que volver a verse o contar. Es como volver a abrir la herida, ¿no? Entonces dice, tenemos que tener botiquín porque no falta quien se nos desmaye, a quien se le suba el azúcar, o sea, como de todo, ¿no? Entonces, esa es de las cosas que son como muy evidentes, y las enfermedades y que no pueden dormir, y eso pasa así como adentro de casi todas las familias. También las familias se rompen después de un hecho violento, casi siempre. En muchas se separan las parejas, ¿no? Papá y mamá. Es como que cada quien toma un camino distinto. Y bueno, y sigue como todo, o sea, para toda la familia afecta a todos los niveles, al adolescente, al niño, a todos, pues por esto mismo, ¿no? Y en varios lugares donde no se pasan noticias de la violencia es terrible, porque la gente me dice, o sea, es que yo oí una balacera y estuve todo el día oyendo sirenas de ambulancias, y al día siguiente busqué en el periódico y no venía ni una línea. Y es como si lo que ellos vieron y lo que vivieron no existiera, ¿no? Que como no teníamos palabras para nombrar cosas, ¿no? Se acuñaron palabras, pero lo malo es que esas palabras son del lenguaje de los narcos, ¿no? Entonces, ¿Cómo qué palabras? una persona es un ejecutado, ¿no? Un levantado, un enteipado, un descuartizado, un disuelto, ¿no? O sea, cuando te meten al... Sí, o sea, lo disolvieron en ácido, ¿no? Que ya te dicen, es que lo disolvieron, y decía acá. El verbo sicariar, como si fuera un oficio. Se calentó la plaza para decir que la ciudad se puso violenta, ¿no? Las bajas colaterales, ¿no? Que el gobierno trata, ¿no? Las bajas colaterales, los daños colaterales. No sé, hay como todo un lenguaje, los levantados, o sea, para no decir desaparecidos o tal, porque son los levantados, y es como un fenómeno que nadie sabe, pero que todo el mundo sabe que son los levantados, ¿no? Y es la última acción de que te meten en una camioneta y te llevan. El dolor de las familias es el más, yo creo, el más doloroso que he visto, ¿no? O sea, en una masacre sí sufres mucho, y sufres porque era un joven, y sufres por la manera, ¿no? Pero cuando es una desaparición, es un dolor, bueno, primero es interminable, esto nunca se te va, nunca lo vas a poder manejar, porque nunca vas a tener un cuerpo, ¿no? Tú lo que quieres es saber dónde está o qué le pasó, o tener un cuerpo, una verdad. Y esas familias pues llevan años, son como familias que se vuelven nómadas, ¿no? Recorren el país. Cada vez que hay una narcofosa, ellos van a ver si ahí aparece su familiar, ¿no? Bueno, se pasan todos los días viendo los periódicos a ver si entre los muertos que encuentran, si ahí reconocen a su familiar. Se ven las noticias y creen ver cada vez que el ejército encuentra una casa de seguridad. Se ponen a ver rápido, a ver si por ahí pasa alguien que tenga el suéter, que tenga algo, quizás es su familiar. Pero otra de las cosas como bien fuertes es que casi todos creen que está vivo, ¿no? Y te dicen que creen que lo tienen trabajando. Si es albañil, que seguro lo tienen construyendo un narcotúnel, ¿no? Si es... O hay gente que te dice, es que mi hijo era muy bueno en la computación y seguramente lo tienen ahí haciendo cosas electrónicas porque saben que es muy bueno para eso y no tenían a quién. Si es contador, seguro se lo llevaron para que les hiciera las cuentas. Y también hay como toda una industria de la extorsión, ¿no? Desde los funcionarios que les dicen, oiga, págueme un poco más y yo sé que quizás lo tiene tal grupo. Hasta los adivinos que llegan a las casas y les dicen, yo lo veo sembrando en tal lado, pero no puede venir, pero usted sígalo esperando. Entonces es como todo, y todo el tiempo ellos te dicen, pero yo pagué, o sea, yo sigo pagando porque uno que no puede hacer por su hijo, uno que no va a hacer. A mí si alguien me dice que está vivo, yo le creo, ¿no? Entonces es todo, es como que si llueve es estar pensando si se está mojando, en la noche es estar pensando si ya comió, si ayer se mojó, si hoy está enfermo. Es todo el tiempo la herida abierta y la familia pensando y pensando dónde está y qué le pasó, ¿no? Ellas dicen que dentro de la familia no pueden platicar, ¿no? Ellas
se tienen que meter a llorar en el baño, tal, porque se saben que son pilares de la familia, que no las pueden ver llorando, que hacen daño a los niños si lloran. Pero, pero también surge así como que una división bien fuerte, porque afuera de la casa son súper activistas, lo hablan del dolor, y adentro de la familia no se cuenta. Los papás dicen que, bueno, que tienen que ser los fuertes, ¿no? O sea, que este rol de que tienen que ser los fuertes es súper, para ellos es muy, muy, muy fuerte. Que la esposa puede que sí llora, pero ellos se meten generalmente al baño a llorar, y a ellos les va mal en el trabajo, o sea, sufren mucho porque ellos querrían estar buscando, pero no pueden, ¿no? Entonces, ellos desarrollan también como enfermedades, como el caso de este señor, ¿no? Con cáncer, que la mamá lo hablaba, o sea, la esposa frente a él lo hablaba, y decía, mira, a ver, él tiene cáncer y no sé qué. Y él así y dicen, es que ya no se levantó desde que se van al hijo, aparte es una culpa de ellos se sienten culpables de que ellos tenían que haber cuidado de ella. Entonces, que no lo cuidaron en algo, fallaron ellos, ¿no? Entonces, sí, es como, quizás también eso es lo que pasa, ¿no? Con los hombres. El cuerpo es el mensaje, ¿no? El cuerpo, y qué tan estropeado quede, ¿no? Qué tan borrarle toda identidad, ¿no? Eso es como bien importante, o sea, que no es nomás asesinar a la persona, sino es como todo el mensaje y la composición que hacen alrededor, ¿no? O sea, es quitarle la cabeza, ¿no? Y dejarla en otro lado. El desaparecer el cuerpo, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, no te lo voy a entregar para que toda la vida, para castigarte siempre, ¿no? O sea, por lo que hizo otra persona, voy a castigarte a ti y a toda tu familia. Como que la hazaña es lo que más llama la atención, ¿no? O sea, hablando con forenses y hablando con rescatistas, ¿no? O sea, de hecho mi libro lo empiezo con el momento en que un rescatista baja al pozo de Tasco, ¿no? Donde había 55 cadáveres. Entonces él dice que va bajando y va viendo en las paredes, ¿no? Y va viendo sangre y lo ve como que un cuerpo. Y llega abajo al túnel y ve una pila ir, o sea que si ves las fotos es una pila así, una masa que parecían como lomos de cerdo, ¿no? Pero no, pues era gente, ¿no? Ya jabonosa. Y lo que le llama la atención, primero empiezan a sacar, ¿no? Desmembrados, todo, dice, pues primero las caras, ¿no? De las personas, o sea, el rictus de dolor final, todas las heridas que tenían, pero aparte este asunto de que algunas con la bolsa alrededor de la cabeza, todos maniatados, o sea, como para hacerlos todavía sufrir más, ¿no? Y se iba, varios seguros los aventaron en vida, ¿no? Torturados, pero en vida, para que todavía sufrieran mucho más. Entonces, él nomás decía, bueno, pues que tuvo muchas pesadillas, ¿no? Que tenía muchas pesadillas, como todavía al mes se le aparecían los muertos, ¿no? Y él sentía que él era uno de esos, ¿no? Que uno de esos muertos. Y después hablando con uno de estos forenses, que él me dice, el forense que entrevisté me dijo que él fue el primero al que le llegó un cuerpo sin cabeza en Guerrero. Entonces dice que nunca le había tocado primero enfrentarse a eso, que ahorita ya es muy común. Y él me decía, ya lo único que puedo hacer es rezar, ¿no? Por los que hicieron esto, porque dice, es que ya, dice, lo que me asusta es los que hacen esto, ¿no? Que están por ahí. Para él siempre el cuestionamiento es, ¿quién hace esto y por qué? O sea, ¿por qué esta obsesión de borrarle cualquier seña de identidad, de esta hazaña para que no lo encuentren, ¿no? Para que no haya un entierro, o sea, para que pues, nadie pueda descansar. ¿Por qué no se conforman solo con matar? Ya con eso sería suficiente, ¿no? Y esta cosa que, bueno, como Monsiváis decían que era como un performance macabro, ¿no? Que les gusta, que hacen los narcos y que es un mensaje, o sea, es el momento en que te matan, pero el momento en que el medio de comunicación lo reproduce, tiene un impacto todavía mayor, ¿no? Que es el miedo, que es como bomba atómica, ¿no? Que se reproduce y que le llega más, ¿no? De qué tipo de demonios o de gente o de psicópatas están sueltos haciendo esto, ¿no? Pero sí, el asunto del cuerpo es lo que más llama la atención aquí en el caso mexicano, ¿no? O sea,
la forma y cómo lo hacen. Y sí, no sé, primero lo que se ha visto es que primero quizás matan a alguien, lo matan normal, pero entonces la venganza de ese grupo es al que siguiente que mata le quita la cabeza, entonces la venganza de ese otro grupo es agarrar a alguien y ponerle una máscara de cerdo y amarrarlo a unas puertas de un kinder, y entonces estos ahora suben a alguien y lo ponen como ángel en un puente pero ya sin cabeza, y entonces lo que sigue es partir en pedacitos a la persona y en varios kilómetros ir tirando esos pedacitos, y entonces ya lo que sigue a veces es masacrar a la familia entera, ¿no? De los rivales, y aparte llevarse a los hombres y ya nunca aparecer, que aparezcan igual por pedacitos. Entonces es como, decía alguien, como para ver quién es más macho, ¿no? O sea, como para ver quién es más original, ¿no? Algo así de... Sí, o sea, para ver quién, sí, o sea, es como una pelea así bien. Es un juego. Sí, terrible. Y que aumenta el grado de violencia, pero también piensas, bueno, y los que lo hacen, ¿qué piensan, no? O sea, ¿de dónde quedó esto de disolver, lo del, ¿cómo se llama el que disolvía cadáveres, ¿no? El pozolero, que está en estas figuras, ¿no? Que aparecen como el pozolero, ¿no? Que dice, bueno, es que yo disolvía 300, pero ni me fijaba quiénes eran ni cómo eran, era mi trabajo, yo nomás echaba un ácido y ahí que se fueran deshaciendo. En Juárez, por ejemplo, el tutelar de menores, o sea, hay como datos, cuando les preguntan a los que están ahí, ¿no? Y les hacen encuestas, bueno, además de que se ve que vienen muchos de los mismos barrios con las mismas carencias, tienen una historia compartida, ¿no? Como de abandono, tal, pero casi todos te dicen que los corrieron de la secundaria, ¿no? Ese es un dato que todos traen, que cargan, ¿no? Que el maestro le pareció que eran problemáticos y pues y los corrieron, y bueno, entonces los empujaron, fueron los primeros que los empujaron al abismo. Y la otra, de los barrios de donde vienen no hay prepas, por ejemplo, y generalmente tampoco tenían secundaria cerca, entonces ahí ya, entonces ¿qué querían que hicieran esos niños, no? O sea, es como, no hubo guarderías para ellos, no hubo como nada, tuvieron que criarse los primeros años en la calle, ¿no? La mamá tenía que salir a trabajar, entonces... Sí, es parte también como de lo que vimos, del proceso, de un proceso anterior, ¿no? De todo, de descuido, de descuido, bueno, de los jóvenes, pero desde niños, ¿no? La otra vez estaba leyendo un reportaje que me gusta mucho sobre el Ponchis, ¿no? Famoso. Entonces hubo como todas las explicaciones, ha habido del Ponchis, es un psicópata, es un criminal, ya desde niño tenía tendencias y todo. Y me gustó mucho porque la reportera lo enfoca desde el punto de vista como de científicos y todo, y ellos le dicen, a ver, si de los 0 a los 2 años no tuviste ningún acercamiento, o sea, no hubo ningún humano que se acercó a ti, ¿no? Como él, que sus papás ni siquiera lo registraron, se lo dejaron a una abuelita, la abuela pues no lo cuidó. Dice, en esos 2 años, si no recibiste una caricia, lo que sea, hay una parte ya hasta de tu cerebro que no se desarrolla, y es la parte de la empatía. Entonces, este niño cuando crece, ni siquiera esa gente sabe distinguir si el otro está sufriendo o no. Y no le va a hacer sentido porque a él no le hace sentido, porque él no sabe qué emociones tiene, ¿no? Entonces, como verlo también así, de eso, más toda la exclusión, más las políticas, el abandono, no sé, la crueldad que vio, todo, o sea, como todo, te hace más sentido, y ya si dices, bueno, es que no es que sea unos psicópatas sueltos, porque los que matan así son normales, ¿no? No es que hay una enfermedad de todo, no, o sea, pero algo pasó en el desarrollo de todos estos, y como país, y que hace y engendra a estos jóvenes así, ¿no? Aparte que porque es un juvenicidio, es jóvenes que matan a jóvenes, eso es lo que estamos viendo acá en México, ¿no? Un exterminio. Sí, o sea, es una generación, se está exterminando entre sí, ¿no?